Si gustan, vamos compartiendo lo que cada una haya rescatado, resaltado de este, pues, muy rico carisma y espiritualidad milenaria, tal cual, o centenaria, que es la de San Francisco de Asís. El Papa Francisco, nuestro Papa actual, pues ha retomado mucho, para empezar, su nombre. El nombre se lo puso gracias a este santo, pero también la espiritualidad del cuidado a la tierra, nuestra madre tierra, nuestra casa común, pues la ha tomado de aquí. Entonces, ¿quiénes quieren compartir? Sobre todo les digo algo con lo que se queden para su vida diaria, para su vida en concreto el día de hoy. ¿Qué les dice la espiritualidad franciscana? Adelante, quien guste compartir. Bueno, pues ya les gané a todos. Muy bien, adelante. Bueno, para mí yo lo veo de forma inclusiva en los demás carismas. Lo considero que el carisma franciscano y todos los demás carismas me llevan a iniciar, seguir, mantener, a reanudar la búsqueda y la continua actualización de mi fe para llegar a la que es la salvación, ¿verdad? Necesito trabajar en el estar atento a esas distracciones en las que el mundo me ofrece, que pues es todo lo que el catecismo menciona, ¿verdad? De la concupiscencia, y en las que estoy pronto a tomar por fáciles que se me presentan y me olvido del objetivo principal que tengo en la vida. Y pues como punto final, resumo que necesito estar atento a la escucha de la palabra del Señor para poder hacer lo que quiere de mí, cumpliendo mediante la obediencia, sin olvidarme nuevamente del objetivo principal, que es mi salvación. Muy bien, muchas gracias, Eliseo, gracias por compartir. Maribella y luego Claudia. Pues a mí me deja el mensaje que debo de vivir con humildad y con fraternidad, con pobreza, pero en el sentido para no caer en la codicia, con alegría por prestar el servicio, por encontrarme con el bien. Me deja muy claro que desde la pobreza se puede ayudar muchísimo más que desde la, digamos, codicia, que desde la riqueza malintencionada. Me encanta que ellos utilizan mucho la frase paz y bien, y siento yo que es una manera de saludarte y de abrirte el corazón y decirte renuévate y decirte ten fuerza interior. Es muy extenso todo lo que nos dijo en el video, pero a grandes rasgos me quedo vivir con humildad y fraternidad. Como lo digo, desde la pobreza para poder ayudar desde una manera más interna, más honesta y con la alegría por el encuentro con el bien. Gracias, Maribella. Claudia. Bueno, aquí vuelve a salir que pues también era alguien rico como los otros santos que hemos visto. A él así como que la gente, en este caso del ejemplo, la gente leprosa también le hacía como que, o sea, no, al igual que a los otros que hemos visto, los movió otras cosas que tampoco le gustaban, pero todos llegaron al punto donde oyeron a Dios y le dijeron, ¿qué quieres de mí? ¿Para qué soy bueno para ti? Y quisieron imitar lo más que pudieron la vida de Jesús aquí en la tierra. Como dijo Maribella, yo me quedo con el ser humilde, o sea, humilde en todos los sentidos. Y una frase que me llamó la atención es, a mi modo de ver y de pensar es, yo no soy más que nadie, yo soy igual a todos, no hay clases sociales ni económicas, todos somos iguales, como él lo dijo, porque ante los ojos de Dios, todos
todos somos iguales. Entonces, me quedo con esto último. Muchas gracias. Gracias. Retomando un poquito lo que han comentado ustedes tres, efectivamente, el camino de salvación que nos ofrece cada congregación tiene sus matices, pero el objetivo y el final es el mismo. Y es ciertamente interesante la vida humana y de conversión de los santos, y le podemos seguir, ¿no? O sea, es muy conocida la vida, por ejemplo, que llevó San Agustín antes de convertirse y la que llevó después. Y si tomamos los que ya hemos visto, San Juan Bautista de la Salle, también tal cual, él dice al final de su vida, si yo hubiera sabido en dónde me estaba metiendo, ni el dedo meñique hubiera metido. Y al principio a mí, él lo reconoce, a mí me daba asco el solo considerar y pensar la manera en la que vivían los maestros con los que luego me fui llamado a vivir con ellos, y lo que ellos comían a mí me causaba repulsión humanamente, ¿no? San Ignacio de Loyola, recordamos que tenía también estos sueños y fantasías de ser caballero y vivir en las grandes cortes y tener su princesa. Y pues ahora San Francisco también, o sea, él vivía, venía de una familia también adinerada o comerciante de su tiempo, y en algún momento pues él también como soldado se da cuenta de que no era la forma que quería vivir, pero al principio humanamente a él le repudiaban los leprosos, al principio. Luego la gracia de Dios le lleva a ser capaz de estar con ellos y besarlos y abrazarlos, siendo un signo muy visible de la misericordia y presencia de Dios, ¿verdad? Y efectivamente los franciscanos, pues este saludo que tienen, que es paz y bien, que nosotros tenemos, pues también el nuestro, y cada congregación tendrá el suyo, el decir viva Jesús en nuestros corazones, o el acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios. Ojalá que no se conviertan en solo saludos de palabras hacia afuera, sino que realmente, tomando de nuevo la frase de los franciscanos, paz y bien, que no sea un saludo como superficial, sino que realmente al decir lo que estamos diciendo, que son dos valores súper profundos y universales, la paz y bien, pues lo deseemos a la otra persona, ¿no? Que realmente deseemos y vivamos cada vez que digamos que Jesús viva en nuestros corazones, pues que busquemos hacerlo realidad, ¿no? En nuestras vidas, en nuestras pequeñas realidades y acciones cotidianas pequeñas. Laura. Sí, nada más un comentario. A mí me quedó claro que pues el ejemplo de él y el mensaje que nos da es que debemos dedicar nuestra vida a servir a los demás, aunque sean en cosas pequeñas, pero tratar de cada día hacer algo para servir a los demás. Y les aseguro que eso nos trae mucha paz, mucha felicidad hacer eso. También, bueno, el otro comentario ya se me fue. Si nos podrías hablar un poquito sobre los estigmas. Eso no me quedó muy claro a mí. Los estigmas que él recibió. Sí, bueno, pues es algo también excepcional que le ha ocurrido a muy pocas personas o santos en la historia, entre ellos San Francisco. También el Padre Pío tuvo los estigmas en sus manos, y de esto, bueno, de San Francisco no hay, pero del Padre Pío sí hay fotos en las que se le ve pues con unos guantes o algo así, porque él constantemente estaba sangrando. Pues algo, es parte de un misterio, ¿no? Cómo Jesús elige a algunos para demostrarles de una manera física, ya no solo espiritual, la unión en esta tierra ya a su cruz, ¿no? A su pasión a través de los estigmas. Y se considera una gracia porque desde ojos humanos o mundanos pudiera parecer una maldición, ¿no? O sea, estás teniendo sobre tu cuerpo
constante dolor y sufrimiento y te estás desangrando, pero a los ojos de la fe, claro que toma otra perspectiva, es una pues oportunidad privilegiada de unirse a Jesús y de volver a, por así decirlo, expiar los pecados de los seres humanos, que también el Padre Pío así lo ofrecía, es decir, yo ofrezco este sufrimiento por la salvación y conversión de los demás. Yo personalmente conozco a una persona que es de Guadalajara, que tiene los estigmas, no los tiene en las manos, lo tiene en otra parte del cuerpo, y vive con ellos, vamos, no los he visto por respeto, pero esta persona me lo ha confesado. Es algo que sigue sucediendo, si bien no es público, no es conocido, no es a muchísima gente, pero es una gracia que por misterio divino, es decir, porque Él quiere y elige, se le da a algunas personas para manifestar gracias, bondades, para dar un mensaje, ¿no? Y San Francisco fue uno de ellos. Sí, también recordé lo que el mensaje, uno de los mensajes de San Francisco era pues ir y predicar el evangelio. No importa si eres musulmán, judío, no importa, ¿verdad? Tenemos que hacer la obra de predicarle a las personas, ¿verdad? Que necesiten. Exactamente. Y quieran escuchar. Gracias, Laura. Así también como dice aquí Maribella, que el hermano, que San Francisco, perdón, nos invita a todos a volver el corazón de la fe, el evangelio. Carla, adelante. A mí, en lo personal, la verdad, lo que me está gustando es conocer las historias de todos ellos, porque a veces los vemos y vemos frases, pero no sabemos lo que está atrás. O sea, desconocemos la historia que tienen. Y ahorita ya cobran más significado el ver ahora sí que la estampita, o ver la figura y ver la historia que hay detrás de esa figura o de esa frase que uno lee de cada santo. Ya cobran más significado porque ya conoces la historia que hay detrás de ellos. Gracias por enseñarnos. Exactamente, pues gracias a ustedes, y de eso se trata, que el día de hoy pues nos enriquezcamos un poquito más y nos demos cuenta que estos y todos los santos fueron personas comunes y corrientes como tú y como yo, que cargaron sus cruces, que vivieron su vida cotidiana y que respondieron a la voluntad de Dios dentro de sus capacidades. Entonces, el verlos como humanos nos ayuda a identificarnos y a unir nuestra vida pues más a la gracia de Dios que sigue actuando a través de nosotros. Socorro aquí pone, me gustó mucho la historia porque son detalles que la mayoría desconocemos. Pues qué bueno. Claudia. Yo me quedo con una duda. ¿Por qué a San Francisco se le conoce también como el protector de los animalitos? Porque pues San Francisco así, y ahí el franciscano no nos lo explicó. Entonces, ¿usted sabe por qué, hermano? De los animalitos. Más que de los animales, él en su espiritualidad y en su forma de entender la realidad y el encuentro con Dios no se limita a solamente la relación amorosa con los seres humanos, sino con toda la creación, incluidos los animales, incluido el sol, incluido el agua, incluida la muerte, de hecho, a la que le llama hermana muerte, cosa que es muy distinta a lo que ahora hemos conocido como la Santa Muerte, que son cosas totalmente opuestas, ¿no? La hermana muerte es una parte de la realidad, de nuestra realidad a la que nos vamos a encontrar, y que nos hermana y nos ayuda a pasar a una vida mejor, que no tenemos que verla como enemiga. Entonces, San Francisco integra toda esta como una unidad, una visión en la que unifica la espiritualidad y el universo a la que nos debemos de encontrar, ¿no? Entonces, el ver en un pajarito, en una planta, en una hoja, en una flor, también la presencia de Dios, pues me lleva a respetarlo, ¿no? Y a cuidar la naturaleza.
también es conocido que pues sí, él tenía un don especial para comunicarse con algunos animales y que a un león también él logró, a un lobo, perdón, él logró domar y por eso en algunas estatuas aparece ahí con un lobo, hermano lobo, porque un lobo que estaba así todo agresivo, él logra calmarlo porque pues se da cuenta que lo único que le hacía falta era ternura a ese animal. Yolanda. Ah, sí, le iba a comentar esa historia que leí yo del lobo, que era un lobo que se comía las ovejas de un pueblo y que todos se iban a juntar para matar al lobo. Y San Francisco habló con ellos que para que no lo mataran, que lo dejaran hablar con él. Y San Francisco se acercó al lobo y por su poder de poderse comunicar con los animales, le hizo entender que era mejor convivir y no atacar. Entonces se puso de acuerdo para el pueblo, o sea, los aldeanos le daban alimento al lobo, mientras que el lobo respetara a las vacas y las gallinas del pueblo para que no los dejara sin alimento. Entonces se logró así que ya no atacara sus animales del pueblo y le llamaba hermano lobo. Por eso se le conoce también como protector de los animales. Y el día de San Francisco se bendice a los animales, le llevan perros, gallinas y todo el ganado a bendecir a las iglesias de San Francisco. También se le conoce como, también le llama hermano sol, hermano luna, y a las plantas, al medio ambiente, a la tierra y todo, porque él hablaba de una comunidad, o sea, la tierra y los animales deben de vivir en comunidad con el hombre, porque todos somos uno. Exactamente. Muchas gracias, Yolanda, por enriquecer y complementar. Pues que el día de hoy y esta semana, de aquí a la próxima, que vamos ahora sí a recibir a una invitada para que nos platique sobre el carisma marista el próximo jueves de los hermanos maristas y el otro dentro de 15 días a una congregación también de Monterrey, que luego les platicaré que tendremos a una hermana invitada. Que de aquí a la próxima semana pues nos quedemos con esta frase que también se le atribuye a San Francisco, la oración de hazme un instrumento de tu paz, que nos convirtamos en instrumentos de paz de Dios, en paz del amor de Jesús para los demás. Que pasen muy buen día, que Dios las bendiga, los bendiga a todos. Nos vemos en una semana. Gracias. Hasta luego. Gracias, hermano. Que tenga buen día. Muchas gracias. Que tengan buen día. Igualmente, gracias. Gracias. Buen día. Hasta luego.